Hola, bienvenidos a nuestro podcast Tres Caminos de una misma fe. Hoy recorreremos tres grandes religiones que, aunque distintas, tienen un mismo punto de partida: la fe en un solo Dios. Exploraremos el judaísmo, el cristianismo y el islam, sus historias, creencias y lo que las une. Ahora les venimos a presentar el judaísmo. El judaísmo es una de las religiones más antiguas del mundo y se basa en el cristianismo y el islam. Es monoteísta, o sea, que cree en un solo Dios llamado Yahvé. Se originó hace más de 3000 años con el pueblo hebreo, los israelitas, y su historia está contada principalmente en la Torá, que equivale a los 5 primeros libros de la Biblia cristiana. En resumen, su fundador es Abraham, que fue considerado el padre del pueblo judío. Bueno, su libro sagrado es la Torá. Su lugar de culto es la sinagoga, su símbolo principal es la estrella de David, su guía espiritual es el rabino, y el judaísmo no solamente es una religión, también es una cultura y una forma de vida, con tradiciones, leyes y festividades. Lucía, ahora cuéntanos un poco dónde se originó el judaísmo. El judaísmo se originó en el Medio Oriente, específicamente en la región de Canaán, que hoy corresponde a partes de Israel, Palestina, Jordania y Líbano. Según la tradición bíblica, su origen se remonta a Abraham, considerado el primer patriarca, quien vivió alrededor del año 1800 a.C. y con quien Dios hizo una alianza, el famoso pacto de Abraham. Canaán, que actualmente es Israel y sus alrededores, y pues el fundador fue Abraham. El libro más importante de esta religión es la Torá, que significa enseñanza o ley. Está formada por los 5 primeros libros de la Biblia y contiene los mandamientos, las historias y los valores que guían la vida de los judíos hasta hoy. Y entre las festividades más importantes están el Pesaj, que celebra la liberación de Egipto, la Hanukkah, la fiesta de las luces, símbolo de esperanza y libertad, y el Yom Kippur, el Día del Perdón, dedicado a la reflexión y el arrepentimiento. El judaísmo es una de las religiones más antiguas del mundo y fue la primera en enseñar que existe un solo Dios. Su historia comienza con Abraham, considerado el padre del pueblo judío. Dios hizo con él una alianza, prometiéndole que su descendencia sería bendecida si permanecía fiel a él. Por eso, Abraham representa la fe y la obediencia a Dios. Más adelante aparece Moisés, una figura muy importante. Dios lo eligió para liberar al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto y guiarlo hacia la tierra prometida. Durante ese camino en el monte Sinaí, Moisés recibió los 10 mandamientos, que se convirtieron en las leyes más sagradas del judaísmo. Bueno, y sus tradiciones como son la Shabbat, la sinagoga y las festividades. Bueno, una de las tradiciones más significativas es el Shabbat, el día de descanso. Comienza el viernes al atardecer y termina el sábado por la noche. Durante este tiempo las familias dejan a un lado el trabajo y se dedican a descansar, orar y compartir juntos. Es un momento para agradecer a Dios y fortalecer los lazos familiares. Los judíos también se reúnen en la sinagoga, su lugar sagrado de oración y estudio. Allí leen la Torá, cantan canciones y escuchan al rabino, quien enseña sobre la fe y la vida los demás y mantener viva la fe, incluso en los momentos difíciles. También resalta el valor de la comunidad, porque los judíos creen que la fe se fortalece cuando se comparte y se cuidan unos a otros. A lo largo de la historia, el pueblo judío ha mantenido su identidad gracias a su unión, su esperanza y su confianza en Dios. En resumen, el judaísmo nos deja una lección muy profunda. La verdadera fe no solo se demuestra rezando, sino también viviendo con amor, respeto y compromiso hacia los demás. ¿Dónde y cuándo surgió el cristianismo?
El cristianismo es una religión monoteísta, lo que significa que creen en un solo Dios. Se basa en la vida, las enseñanzas, la muerte y la resurrección de Jesús de Nazaret, conocido como Jesucristo. Los cristianos creen que Jesús es el Hijo de Dios, hecho hombre, enviado para salvar a la humanidad del pecado y ofrecerle la vida eterna. El mensaje central del cristianismo se resume en el amor a Dios y al prójimo, la fe, el perdón, la misericordia y la esperanza. Su libro sagrado es la Biblia y está dividida en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Su fundador principal es Jesús de Nazaret, que fue un predicador judío nacido en Belén y criado en Nazaret, en la región de Galilea, que actualmente es Israel. Comenzó a predicar alrededor de los 30 años, anunciando el reino de Dios y enseñando a las personas a vivir con amor, justicia y humildad. ¿Dónde y cuándo surgió? El cristianismo surgió en el siglo I después de Cristo, en la región de Palestina, que en ese tiempo estaba bajo dominio del Imperio Romano. Después de la muerte y resurrección de Jesús, sus discípulos, también llamados apóstoles, comenzaron a difundir su mensaje por todo el mundo. Uno de los más importantes fue San Pablo, quien llevó el cristianismo fuera del mundo judío y lo predicó en ciudades del Imperio Romano como Roma, Éfeso, Corinto y Tesalónica. Con el tiempo, el cristianismo se convirtió en una gran religión y en el siglo IV el emperador Constantino lo declaró religión oficial del Imperio Romano. Sus principales enseñanzas eran la Santísima Trinidad, que Jesús murió por amor a la humanidad, que la fe y las buenas obras son el camino hacia la salvación, que todos los seres humanos somos iguales ante Dios. El mandamiento más importante es ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Bueno, y las prácticas religiosas son la oración, los sacramentos, las fiestas religiosas y la comunidad. O sea, los creyentes que se unen en templos o iglesias guiados por sacerdotes o pastores. Jesús de Nazaret y sus primeros seguidores. El cristianismo nació a partir del judaísmo, ya que Jesús de Nazaret y sus primeros seguidores eran judíos. Jesús creció en la tradición judía, conocía las escrituras del pueblo de Israel, el Antiguo Testamento, y participaba en sus costumbres y fiestas. Sin embargo, Jesús comenzó a enseñar un nuevo mensaje sobre el amor, el perdón, la salvación, diciendo que el reino de Dios estaba cerca. Después de su muerte y resurrección, sus discípulos empezaron a anunciar sus nuevas enseñanzas a otras personas, no solo a judíos, sino también a otros pueblos y culturas. De esta manera, sus seguidores formaron una nueva comunidad, que con el tiempo se llamó cristianismo, porque creían que Jesús era el Mesías, Cristo, prometiendo por Dios las profecías judías. Enseñó. Jesús también transmitió muchos valores, siguiendo el ejemplo para la humanidad. Algunos de los más importantes son amor, amar a Dios y al prójimo sin hacer diferencias. Perdón, aprender a perdonar a quienes nos hacen daño. Paz, buscar paz interior y paz entre los demás. Humildad, ser sencillos y reconocer nuestras debilidades. Solidaridad, ayudar a los pobres, enfermos y necesitados. Justicia, actuar con rectitud y verdad. Fe, confiar en Dios y en su amor. Y esperanza, creer en un futuro mejor en la vida eterna. ¿Quién es Jesús? Jesús de Nazaret fue un hombre nacido en Belén, en una familia humilde. Es el fundador del cristianismo y es considerado por los cristianos como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Vivió en Palestina hace 2000 años y dedicó su vida a enseñar el amor, la fe y la esperanza. El mensaje que Jesús nos da es que se basa en el amor, la paz y la justicia. Sus enseñanzas buscan transformar el corazón de las personas para construir un mundo mejor. ¿Cómo difundió su mensaje? Jesús enseña por medio de parábolas, cuentos como enseñanzas como el hijo pródigo o el buen samaritano. Milagros, sanación, multiplicación de los panes, caminar sobre el agua. Ejemplo personal mostrando amor y compasión hacia los pobres, enfermos y marginados.
Importancia de su mensaje. Vivir con amor y respeto hacia los demás, practicar la solidaridad y la justicia y tener esperanza y fe en medio de las dificultades. Dentro del contexto del pueblo judío, su origen está estrechamente relacionado con la vida y las enseñanzas de Jesús de Nazaret, quien predicó el amor, el perdón, la paz y la justicia. Jesús fue considerado por sus seguidores como el Mesías prometido por Dios en las profecías del Antiguo Testamento. Después de su muerte y resurrección, sus discípulos comenzaron a anunciar su mensaje por toda la región, especialmente por medio de Pedro y Pablo, quienes fueron los primeros apóstoles en difundir el Evangelio. Con el tiempo, las comunidades cristianas se extendieron por todo el Imperio Romano. Los momentos más importantes en la historia del cristianismo fueron la vida, muerte y resurrección de Jesús, que es el centro de la fe cristiana, la predicación de los apóstoles que llevó el mensaje de Cristo a otros pueblos, la conversión del emperador Constantino en el siglo IV, cuando el cristianismo dejó de ser perseguido y se convirtió en una religión oficial para el Imperio Romano. La Edad Media, cuando la Iglesia tuvo una gran influencia en la política, el arte y la educación. La Reforma Protestante en el siglo XVI, que dio origen a diferentes ramas del cristianismo, como el catolicismo, el protestantismo y la ortodoxia. Y finalmente, la expansión del mundo del cristianismo. Hoy es una de las religiones más extendidas del planeta, con más de 2.000 millones de creyentes. Celeste, ahora cuéntanos cuáles son los principales textos sagrados y símbolos que representan a los cristianos. El texto sagrado más importante del cristianismo es la Biblia, que se divide en dos partes: el Antiguo Testamento, que recoge la historia del pueblo de Israel, y el Nuevo Testamento, que contiene la vida y enseñanzas, muerte y resurrección de Jesús, así como la carta de los apóstoles. Los símbolos más representativos son la cruz, que recuerda la muerte y resurrección de Jesús y simboliza la salvación. El pez, símbolo usado para los primeros cristianos para reconocerse en tiempos de persecución. El pan y el vino, que representa el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía. Estos símbolos y textos influyen profundamente en la historia del cristianismo. Inspira la oración, el arte, la música religiosa, las festividades como la Navidad y Semana Santa, y los valores morales que guían la vida de millones de personas en el mundo. Las prácticas más importantes del cristianismo incluyen la oración como comunicación con Dios. La lectura de la Biblia fortalece la fe. Los sacramentos, especialmente el bautismo y la Eucaristía, que simbolizan el inicio de la vida cristiana y la unión con Cristo. La misa o culto dominical, donde los creyentes se reúnen para alabar a Dios. La caridad y servicio al prójimo, siendo el ejemplo de Jesús. Las principales tradiciones culturales son la Navidad, que se celebra el nacimiento de Jesús, la Semana Santa, que conmemora su pasión, muerte y resurrección, el Domingo de Pascua, que simboliza la vida nueva y la victoria sobre la muerte. El cristianismo ha tenido una enorme influencia en la historia del arte y la cultura. Durante los siglos, los artistas han representado escenas bíblicas, santos y símbolos cristianos en pinturas, esculturas, vitrales y mosaicos. Ejemplos famosos son las obras de Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y Rafael. En la arquitectura, las iglesias, catedrales y monasterios han sido obras maestras, como la Basílica de San Pedro en Roma o la Catedral del Norte en París. En la música, el cristianismo inspiró el canto gregoriano, los himnos y las composiciones de grandes músicos. Celeste, ahora cuéntanos cuál es el legado que ha dejado el cristianismo. El cristianismo ha dejado un profundo legado espiritual y cultural. Sus enseñanzas sobre el amor al prójimo, la dignidad humana y la justicia social han influido en los derechos humanos, la solidaridad y la ayuda a los más necesitados. En el ámbito social, las instituciones cristianas han fundado hospitales, escuelas y organizaciones humanitarias en todo el mundo. En el ámbito ético, los valores del perdón, la paz, el respeto y la compasión continúan guiando el comportamiento de muchas personas. Y en el ámbito cultural, las fiestas cristianas como la Navidad y la Semana Santa siguen siendo celebradas globalmente, recordando el mensaje central de Jesús: el amor, la fe y la esperanza. El cristianismo nació en el siglo I, en Palestina, dentro del pueblo judío.
Su origen está en las enseñanzas de Jesús de Nazaret, quien predicó el amor, la fe y el perdón como camino hacia Dios. Después de su muerte y resurrección, sus discípulos comenzaron a difundir su mensaje por todo el Imperio Romano. Y algunos de sus momentos importantes son como la predicación de los apóstoles y la expansión del Evangelio, la conversación del emperador Constantino, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, la Edad Media, donde la Iglesia tuvo una gran influencia en la cultura y la educación, la Reforma y la Contrarreforma, que marcaron divisiones entre católicos y protestantes, y la actualidad, donde el cristianismo sigue siendo una de las religiones más grandes del mundo, con millones de creyentes. Y en resumen, el cristianismo ha marcado profundamente la historia, la moral y las costumbres de muchas civilizaciones. El cristianismo ha inspirado grandes obras artísticas a lo largo de los siglos, como en el arte, que se pintaron escenas bíblicas, como la Última Cena de Leonardo da Vinci o los frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. En la arquitectura se construyeron catedrales y templos impresionantes, como la Basílica de San Pedro o Notre Dame, que muestran la fe a través de la belleza. En la música surgieron los cantos gregorianos, las mismas obras como el Mesías de Handel, que expresan devoción a Dios. Y por último, el Islam. El Islam es una religión monoteísta que significa literalmente sumisión a la voluntad de Dios. Los seguidores del Islam se llaman musulmanes, palabra que significa el que se somete a Dios. El Islam enseña que solo hay un verdadero Dios, Alá, el mismo Dios adorado por judíos y cristianos, pero con una comprensión particular del mensaje y su revelación. Su profeta principal es Mohammed, considerado el último mensajero de Dios después de Abraham, Moisés y Jesús. Creencias fundamentales. El Islam se basa en 5 pilares que son como los fundamentos de la fe musulmana. Está la profesión de fe, la oración, la limosna, el ayuno, la peregrinación. Su libro sagrado es el Corán. Se cree que fue revelado palabra por palabra a Muhammad por el arcángel Gabriel. Está escrito en árabe clásico y contiene las enseñanzas, leyes morales y espirituales que deben guiar la vida del creyente. ¿Dónde y cuándo surgió? El Islam surgió en el siglo VII después de Cristo en la península arábica, específicamente en la ciudad de la Meca, que hoy pertenece a Arabia Saudita. En esta época la religión estaba llena de tribus árabes politeístas que adoraban muchos dioses y tenían templos para ellos. Muhammad, que era comerciante, comenzó a predicar que solo había un verdadero Dios, Alá, y que todos los seres humanos eran iguales ante él. Esta enseñanza reveló completamente la sociedad árabe y dio inicio a una nueva civilización basada en la fe, la justicia y la comunidad. Expansión del Islam. Tras la muerte de Muhammad en el año 632 después de Cristo, el Islam se expandió rápidamente por Asia, África, Europa, gracias a las rutas comerciales, las conquistas militares y la difusión cultural. En poco más de un siglo, el Islam se extendió desde España hacia la India, formando uno de los imperios más grandes y sofisticados de la historia. El Califato Islámico. El Islam significa sumisión o entrega a la voluntad de Dios, es decir, una persona que practica el Islam, o sea, un musulmán, se entrega con fe, obediencia y paz a Dios, al que en árabe se llama Alá. En otras palabras, el Islam enseña que las personas deben vivir en paz consigo mismas y con los demás, siguiendo las enseñanzas de Dios y del profeta Mahoma. Los símbolos sagrados del Islam son la media luna y la estrella, que son el símbolo más conocido del Islam, que representan la luz de Dios, Alá.
la Kaaba, que es el templo más sagrado del Islam, ubicado en la Meca, que es Arabia Saudita. Está también el color verde, que es un color simbólico del Islam porque se asocia con la vida, la naturaleza y el paraíso. Y el Shahada, que es el profeta de la fe musulmana, que dice: no hay Dios que Alá, y Muhammad que es su profeta. Esta frase resume toda la creencia islámica. Los textos sagrados del Islam son el Corán, que es el libro más sagrado del Islam, considerado la palabra lateral de Alá, revelado al profeta Muhammad a través del arcángel Gabriel. Los hadices, que son los dichos y acciones y enseñanzas del profeta Muhammad que no aparecen directamente en el Corán. Y la Sunnah, que es el conjunto de costumbres y ejemplos de Muhammad basados en los hadices. Mahoma, también conocido como Muhammad, fue el fundador del Islam y es considerado el último profeta enviado por Dios, Alá. ¿Quién fue? Mahoma nació en la Meca, en Arabia, alrededor del año 570 después de Cristo. Desde joven fue conocido por su honestidad y justicia. A los 40 años, mientras meditaba en una cueva, tuvo una revelación del ángel Gabriel, quien le comunicó la palabra de Dios. Estas revelaciones fueron recopiladas más tarde en el Corán, el libro sagrado del Islam. ¿Por qué es tan importante? Es el mensajero final. Los musulmanes creen que antes de él hubo otros profetas, como Abraham, Moisés y Jesús. Pero Mahoma fue el último y el encargado de completar el mensaje de Dios. Los 5 pilares del Islam, que son la base de la vida musulmana: la fe, la oración, la caridad, el ayuno y la peregrinación en la Meca. Gracias a él, el Islam se extendió por gran parte del mundo, uniendo a millones de personas bajo una misma creencia en un solo Dios, Alá. En resumen, Mahoma es importante porque fue el profeta que recibió y transmitió el mensaje de Dios. Fundó la religión islámica y guió los creyentes hacia una vida basada en la fe, la justicia y la paz. Me gusta que las 3 religiones invitan a vivir con propósito, no solo a creer.